noches, familia Transformación y Vida. Como cada miércoles, es un gusto, es un placer para nosotros poder conectarnos contigo, poder comunicarnos contigo a través de este medio y poder aprender juntos más acerca de la palabra de Dios, aprender más de lo que Dios espera de nosotros, de lo que hace feliz su corazón. Como cada miércoles te agradecemos que hagas un espacio en tu ajetreada agenda y puedas conectarte con nosotros y puedas estar en comunicación con nosotros. Damos la bienvenida a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Pastor Juan, si gusta saludar. Sí. Buenas noches a todos y es un gusto estar con ustedes y más que todo caminar con ustedes. Estamos caminando juntos, estamos aprendiendo juntos, estamos madurando juntos. Entonces, a veces hay iglesias que no hacen esto. Los pastores dicen todo, la gente no hace nada, pero estamos caminando juntos. Qué bueno. Pastor Enrique. Buenas noches, familia Transformación y Vida. De verdad es una alegría, un gusto estar con ustedes una vez más. Y bueno, vamos a seguir compartiendo este tema que es de verdad de suma importancia para nuestra vida espiritual y en esa comunión, relación con Dios. Esperamos ser bendecidos por la palabra. Pastor David. Buenas noches a todos, es un gusto poder estar una vez más en el hogar de cada uno de ustedes. Y bueno, solo te pido que abras tu corazón, tus pensamientos y que juntos podamos animarnos los unos a los otros e impulsarnos a seguir caminando, a seguir avanzando en este caminar con nuestro Dios. Así que te animamos a estar listo esta noche escuchando de la palabra. Bueno, como el pastor Enrique ya lo mencionaba, vamos a seguir abordando el tema de la madurez, que es un tema que nos ha dado para charlar varias semanas y aún así no se acaba. No, todavía hay mucho. Continúa y sigue. Pero está bien porque hay mucho por aprender todavía. Claro. Entonces, pero antes de empezar con la charla, Sí. no podemos olvidar nuestra cápsula informativa. Flash informativo. Con nuestro pastor David Alatorre López Dóriga, que siempre tiene información puntual y eficaz para nosotros. ¿Verdad? Entonces, mando cámaras y micrófonos al pastor David. Gracias, corresponsal Magdalena, que te encuentras al otro lado del estudio. Hasta el otro lado del estudio. Bueno, sí, tengo un aviso que darles, iglesia, y estamos muy contentos este día de poder avisarles esto. Ustedes saben que como iglesia hemos tenido que ir adaptándonos, ajustándonos, pues con esta pandemia, con la cuarentena, con los tiempos de ausencia, de no poder reunirnos. Y bueno, creo que como iglesia hemos ido adaptándonos, ajustándonos en diferentes actividades, tiempos, horarios. Y bueno, hoy queremos sumar al tiempo como iglesia que estamos teniendo los días jueves a las 8 de la noche. Queremos tener una cita con cada uno de ustedes el día jueves, los días jueves a las 8 de la noche, con el único objetivo y nuestra prioridad es poder orar. Creo que como iglesia necesitamos retomar estos tiempos de oración y yo sé que ahorita es un tiempo difícil de poder reunirnos, de poder estar juntos. Pero creo que, bueno, yo les decía el domingo en la iglesia, tenemos un universo a nuestra disposición que se llama Internet. Así que creo que podemos echar mano de eso. Claro. Así que nuestra intención es tener una reunión breve de oración principalmente. Pero lo interesante de esta reunión es que va a ser totalmente en vivo. Va a ser... Por si no te habías dado cuenta Sí. de que... Sí, por si no te habías dado cuenta de que la charla y lo del domingo no es en vivo. Es pregrabado. Es grabado, ¿verdad? Sé que es difícil. Acabas de abrir mis ojos. De descubrir el hilo negro. Entonces, bueno, solo es que tú veas el video del miércoles y del domingo. Pero en esta ocasión, los días jueves lo vamos a hacer totalmente en vivo. Así que va a ser una reunión interactiva donde tú vas a poder escribirnos, vamos a poder verte en algún momento y poder compartir lo que Dios está haciendo en tu vida y que ahí nos puedas escribir tus peticiones, puedas escribir también a lo mejor un testimonio, algo por lo cual estás agradecido con nuestro Dios y podamos juntos tomar este tiempo. Esta semana de entrada lo vamos a hacer
por Facebook a través de nuestra página de internet. En Facebook, tú sabes que ahí estamos como Transformación y Vida. Ahí va a ser la transmisión en vivo. Y más adelante también nos vamos a integrar la plataforma de Zoom, para que también sé que muchos por ahí pueden conectarse y estar en esa interacción. Pero finalmente todo se va a transmitir en Facebook, ¿sí? Todo se va a transmitir en Facebook. A partir de este jueves a las 8 de la noche te esperamos para que te conectes a esa hora con nosotros, podamos orar juntos, podamos adorar a Dios juntos, y creo que es una nueva forma también de poder interactuar como iglesia. Entonces, pues bueno, no sé si se me pase algo. Sí, nada más dejar claro que este primer jueves vamos a estar en Facebook, pero que la gente pueda empezar a descargar su aplicación de Zoom en su teléfono, en su tablet, para que puedan estar listos, y en cuanto les avisemos que vamos también por Zoom, puedan también conectarse. Así es. Los que conocen más o menos esta aplicación, es una aplicación donde podemos conectarnos a través de nuestras cámaras y poder vernos unos a otros, tener comunicación hablada también. Pero bueno, la instrucción es la siguiente: durante esta semana descarga ahí en tu celular Zoom, pídele a alguien ahí si necesitas ayuda que te ayude a hacer esto. Ten lista tu aplicación de Zoom si es que tú quieres conectarte a través de este medio con nosotros. Si no lo deseas o es complicado hacerlo, no te preocupes, vamos a seguir transmitiendo por Facebook. Todo lo que hagamos en Zoom lo vamos a transmitir al mismo tiempo en Facebook. Entonces no te preocupes, va a haber las dos opciones: conectarte por Zoom o conectarte por Facebook a través de nuestra página. Cualquiera de las dos opciones las vamos a tener habilitadas. Solo esta semana nos vamos por Facebook solamente. Es importante, es un tiempo de oración. Nosotros como cristianos tenemos que saber que la oración en un cristiano no es opcional. La oración en un cristiano es esencial. Entonces, hazte un tiempo con tú y tu familia para que puedan conectarse con nosotros. Y lo importante es que no solamente va a ser algo en vivo, sino vamos a tener la oportunidad de estar escribiendo, de estar conectados, ya sea por Zoom o Facebook, pero vamos a estar interactuando, escribiendo ahí tu petición, alguna otra cosa, inquietud, comentario, y ahí en ese momento vamos a estar orando y respondiendo a cada pregunta o alguna duda. Así es. Muy bien. Bueno, después de esta... Reportó para todos ustedes David Hernández. Javier Alatorre. David Alatorre Dóriga. David. Ya es una confusión ahí de nombres Mientras y apellidos. no me digas Lolita Ayala, está bien. Pues no dudes que en una de esas se me escapa, pero como tú eres bien maduro, vas a reaccionar bien. David Dóriga Lolita Ayala. Amén. Bueno, maduren, chicos, maduren. Maduremos, pasemos a la parte madura. Pasemos a la parte seria y madura. Hemos estado hablando acerca de la madurez en el cristiano, y esta semana queremos hablar acerca de las evidencias que hay en la vida de un cristiano maduro. ¿Qué cosas se tienen que ver y que podemos nosotros identificar cuando somos cristianos maduros? ¿Por qué? Porque a veces pensamos, lo he mencionado antes, pensamos que somos más maduros de lo que realmente somos, y entonces es importante como pararnos frente a este espejo, ¿no? Claro. Y decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Dónde estoy? Y a partir de dónde tengo que partir, ¿no? Hablábamos de que a final de cuentas las evidencias son frutos. Las evidencias son frutos de lo que realmente hay en mi corazón. Nosotros podemos hablar de que tenemos cierto nivel de madurez, pero si nuestra vida no lo refleja, claro, entonces dice un dicho, ¿no? Tus hechos hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Ajá. Entonces el cristiano maduro lo demuestra, lo evidencia con sus hechos, con sus actos. Entonces es importante hablar de que si estamos buscando madurez, tenemos que buscar evidencias claras y concretas, frutos claros de que realmente estamos trabajando en esa madurez. Entonces vamos a estar hablando acerca de algunos aspectos, algunas evidencias que nosotros tenemos que empezar a evaluar
si estamos viviéndolas o si estamos carentes de ellas. Y mira, no queremos que cargues tu alma, tu corazón, tu vida, pensando, ay, ahora tengo toda esta lista de requisitos, toda esta lista de puntos que tengo que cumplir en mi vida. No es así. No es así, no queremos poner cargas sobre ti más difíciles de llevar. Más bien es aquí el hecho de, como ya lo hemos hablado más de una charla, colaborar con la obra del Espíritu Santo. Porque a final de cuentas la madurez y todo esto fruto es eso, fruto. Es un fruto que sale naturalmente cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Entonces la idea es que cuando tú escuches todas estas evidencias, tú puedas empezar a colaborar con la obra del Espíritu Santo para que a través de la palabra, a través de la oración, a través de la cercanía con Dios, entonces nuestra vida pueda ir siendo transformada. No es cosas que yo tengo que trabajar, que yo tengo que intentar lograr. Son cosas que van a surgir a medida de que yo dejo al Espíritu Santo obrar en mi corazón. Amén. Bueno, gracias por esta noche. Ya dije todo. Ya acabamos. Ya nos podemos retirar. Gracias. Sí, nada más nos faltaba la conclusión del tema. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Pastores, gracias. Gracias por toda su aportación. Bueno, yo quiero rápido, solo para ya dar paso a este tiempo de esta palabra, solo reafirmar un poquito lo que Maggie está diciendo, ¿no? Finalmente Pablo nos enseña en la palabra y me gusta mucho esta frase de Pablo que él dice: ninguno se crea mejor de lo que realmente es, sino ser realista al evaluarte a ti mismo. Y eso es una frase muy interesante que Pablo enseña. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tendemos a inflar los números de lo que realmente somos, ¿no? Y llegamos a pensar y nos hacemos una idea de nosotros mismos que muchas veces no es o ya rebasamos lo que realmente es. Por eso a mí me gusta mucho lo que la palabra habla cuando Jesús declaraba esto a la gente y le decía: por sus frutos los conoceréis. Porque seguramente con Jesús llegaba mucha gente, bueno, llegaban los fariseos, llegaban los sacerdotes, y a ver, ¿tú quién eres? ¿Y por qué nos hablas de esa manera? ¿Y con qué autoridad? Y bueno, ellos se ponían en una postura muy elevada, y finalmente Jesús con esta frase los aterrizaba y decía: por sus frutos los conoceréis. Y es que eso es lo interesante del fruto. Lo interesante del fruto es que es una evidencia de lo que yo soy. Y ¿quién va a ver esa evidencia? Los que están a mi alrededor. Es como cuando tú le dices a una persona: tú eres bien enojón o bien enojona, y la otra persona voltea y dice: no, yo no soy enojón. No es cierto, ¿qué te pasa? ¿Cómo me dices eso? No, más bien, yo no soy enojón. Claro. Y el que está al lado, que sí lo conoce, nomás voltea con cara de: pues bueno, eso tú dices, pero la evidencia es otra. Entonces, realmente la evidencia finalmente es algo que va a ser visible, claro, a los demás. Claro. Y los demás van a poder dar esa evidencia o van a confirmar esa evidencia, esa legalidad, ese testimonio de lo que realmente estamos siendo y de lo que realmente hay en nuestro corazón. Y finalmente yo creo que una buena forma por eso Maggie, yo creo que igual comentaba esto, una buena forma de saber en qué nivel estoy, de saber dónde estoy parado, sin considerarme a mí mismo, sin en mi propia prudencia, sino una radiografía objetiva de lo que yo soy, definitivamente tiene que ser a través de la palabra. La palabra es la que nos expone. Cuando nosotros nos exponemos a la luz de la palabra es la que nos va a determinar en qué nivel vamos, en qué punto de crecimiento vamos, independientemente de lo que yo crea o de lo que yo me imagine que he hecho o me imagine que yo soy. La luz de la palabra es lo que nos va a dar ese contraste y vamos a poder ver en dónde estamos parados. Pablo le decía a Timoteo algo muy interesante. Me gusta mucho esta declaración en 2 de Timoteo 3:10. Pablo le decía a Timoteo: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que enseño
cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. Chas. Y le dice, también conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Es decir, Pablo, lo que Pablo hablaba, lo hablaba con justificación y era lo que la demás gente podía mirar en él. De tal manera que Timoteo podía ver que era una realidad lo que Pablo enseñaba, que lo que enseñaba lo vivía y que finalmente Pablo caminaba en un rumbo correcto y específico. Pero no era lo que Pablo solamente hablaba, sino que los demás podían mirar esto. Y finalmente, estoy dando una parte aquí de introducción en esto. Finalmente, Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es decir, cuando hablamos de evidencias, cuando hablamos de un fruto, cuando hablamos de un crecimiento, de una madurez espiritual, tenemos que llevarla a la luz de la palabra, exponer nuestra vida a la luz de la palabra, y la misma palabra es la que nos va a guiar. Nos va a enseñar y nos va a decir qué es lo que estamos haciendo bien, pero también nos va a enseñar y nos va a decir qué es lo que estamos haciendo mal, de tal manera que Dios usa su palabra, la Biblia, lo que Él nos dejó, para prepararnos y capacitarnos para toda buena obra, para dar una buena evidencia. Entonces yo quería dejar esto ahí en la mesa para entender que finalmente la evidencia no es lo que yo creo, sino hay algo que es visible a mi alrededor, y lo que es visible a mi alrededor, eso es lo que soy. Esa es la evidencia de lo que yo soy. Pastor Enrique. Okay. Sí, una de las cosas importantes es que, decía Maggie, al escuchar todo esto, el nivel de crecimiento pues tiene que ver con muchas cosas en nuestra calidad de vida como hijos de Dios. El punto es que incluso el pastor David decía, muchos pensamos que somos maduros y que somos, wow, que yo ya tengo 20 años, ¿no? Creciendo en el evangelio y todo está perfecto. Pero el punto es que hasta que no pasamos por una circunstancia X en nuestra vida, es hasta entonces nos damos cuenta qué tan maduros somos o cuán niños espirituales somos. Entonces, eso no lo podemos medir hasta que vivamos cada uno de nosotros situaciones como la que incluso en este tiempo estamos viviendo en esta pandemia. Hoy se están descubriendo en la vida de la iglesia muchas cosas que aparentemente no las considerábamos, pensábamos otra cosa, imaginábamos otra cosa, pero hoy vemos algo como una evidencia. Es ese fruto que estamos viendo de una madurez o una inmadurez. ¿Cómo la vemos? Como decía el pastor David, en el fruto. La acción finalmente de ver cómo respondemos ante una situación X de nuestra vida. Entonces, es allí cuando la necesidad de ver que al ser confrontados con lo que estamos viviendo, de allí tenemos que empezar a darnos cuenta, evaluar y empezar a trabajar. ¿Me explico? La lista es larga, sí, de madurez. Pero si en un área de mi vida hay algo que está hoy saliendo a la luz, ahora yo tengo que trabajar. Es como, yo ponía el domingo un ejemplo muy sencillo y práctico. Muchos países, principalmente centroamericanos y latinoamericanos, el sector salud para ellos por años pensaron que estaba bien. Pensaron que todo estaba bien. Sus hospitales, sus médicos, todo está perfecto. Porque si hemos funcionado durante 20, 30, 40 años, todo está perfecto. Claro, porque nunca se había presentado una crisis. Sí, claro. Hoy se presenta una crisis de atención médica y aún el México, que podríamos considerar que es un país en proporción, territorio y población grande, bueno, se dice el presidente mismo, no teníamos
la capacidad de especialistas médicos para atender todo esto. Hospitales, medicamentos, equipos. ¿En qué momento se dio cuenta que hacía falta? Hasta que... A mitad de la crisis. Hasta que... Entonces es lo que vemos hoy en la iglesia, ¿no? ¿Qué necesitamos para crecer? ¿Cuándo yo me doy cuenta? ¿Cuál es la evidencia? Si soy maduro, si soy inmaduro, ¿qué me falta, qué no me falta? ¿Cuál es mi fruto? Hasta que yo empiezo a vivir ciertas situaciones. Y entonces deberíamos también agradecer a Dios por las crisis. Claro. Porque justamente nos hacen madurar, nos hacen trabajar, exponen a lo mejor nuestras carencias, nuestras debilidades. De hecho, Santiago lo dice así, ¿no? En el capítulo 1, versículo 2 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Como dices, ¿no? Agradecer a Dios este tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Es decir, ahí vamos. Claro. ¿Qué nos hace crecer, madurar y dar la evidencia? ¿En qué nivel vamos? Cuando vamos viviendo. En medio de una crisis. Así es. Muy bien. Y a final de cuentas tenemos que recordar que la meta es ser como Jesús. Amén. Ahorita que tú hablabas de Pablo, una frase que Pablo siempre le decía a la iglesia es: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Claro. Entonces, el estándar es Jesús. Amén. Efesios dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Claro. El estándar es Jesús. Aquí no se trata de medirnos con otros cristianos para ver si estoy más arriba o más abajo que ellos. Claro. Aquí no es así. Aquí el estándar es Jesús. Amén. Y la evidencia de un cristiano maduro es que es un cristiano que se parece a Jesús. Amén. Sí. Fíjate, ¿verdad? perdón, para añadir un poquito sobre esto, recordaba a Pedro, por ejemplo. Pedro se sentía maduro. ¿Me explico? Él le dijo a Jesús: mira, yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar, yo hasta la muerte yo voy a estar allí, ¿no? Yo soy maduro, yo sé lo que hay aquí y vas a ver que voy a estar allí. Pero ¿qué pasó? Tiempo después, ¿no? Horas después, un ratito después. ¿Qué pasó? Se escondió, lo negó, no lo conozco, no sé de qué me hablan, no entiendo. Allí fue el fruto de su madurez. Cuando tú reaccionas, ¿no? Cuando tú presentas la evidencia de lo que realmente hay aquí. Porque sí, a mí me queda absolutamente claro. Nadie puede medir su nivel de madurez, ni de declarar, ni de decir, hasta que no vive ciertas circunstancias. Claro, totalmente. Hasta entonces. Es como cuando dicen, yo no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero dicen que los niños crecen cuando se enferman. Sí, dicen. Yo no sé si sea cierto. Dicen pero, eso, mucho se dice. ¿Qué el de niño verdad ya- hay? No sé. No lo sé, pero ¿verdad? dicen eso. Ay, ¿te dio fiebre? Ay, sí, Sobre ya todo cuando creciste les da 4 fiebre, centímetros. dicen. No sé si sea cierto, Sí, la es, verdad. quién sabe. Muy bien, entonces vamos a ir abarcando paso a pasito estas evidencias. Amén. Y yo creo que podemos ir agregando detalles en cuanto a cada una de ellas, ¿no? Ampliando el punto. Y yo, como primer punto, que creo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, es que un cristiano maduro es un cristiano humilde. Amén. Y creo que es básico porque justamente se requiere humildad Claro, para reconocer dónde estoy, claro. para reconocer mis carencias, Totalmente. mis debilidades, para reconocer que necesito la ayuda de Dios Claro. y que tengo mucho que aprender. Claro. Entonces, a mi gusto, esta es la primera que tengo en mi lista. Un cristiano maduro es un cristiano humilde. A mí me recuerda esto que tú mencionas, y en estos días lo mencionaba. Es interesante ver en la Biblia cómo la Biblia, Dios mismo, no ocultó el pecado de los hombres y las mujeres que la Biblia describe. Podemos ver desde un
Sansón, un Salomón, un David, un Isaías, un Saúl, bueno, muchos personajes que erraron el camino, que fallaron en el caminar. El punto es que en ese proceso, en muchos de ellos hubo lo que decía Maggie, esa humildad para reconocer, porque una cosa es fallarle a Dios y quedarse allí simplemente con, bueno, pues ni modo, ahí ya, ¿no? A reconocer en esa humildad, Señor, te fallé. Y eso no quiere decir que seamos inmaduros, todo lo contrario, porque el hombre llega a fallar. Vemos a grandes personajes de la Biblia, por eso me encanta la palabra, porque Dios no oculta el pecado del hombre en la Biblia, lo expone. ¿Para qué? Para aprender, para saber, para entender que somos humanos, pero el punto clave es quedarnos en ese pecado o reconocer nuestro pecado y venir en humildad, en esa madurez de decir, Señor, aquí estoy, perdóname, levántame, como lo hizo pues grandes personajes de la Biblia. Muchos casos así. Muchos casos así. Entonces, esa parte es interesante. Una evidencia de esa madurez es esa humildad. Reconocer que fallé. Reconocer que pequé. Reconocer que me equivoqué. Porque a veces en la madurez es un error pensar que como yo quiero ser maduro y presentar que soy en ese nivel de madurez bien, no reconozca que fallé. ¿Me explico? Hasta cuando alguien ofende, si yo mismo te ofendo en alguna palabra, en alguna acción, en esa madurez espiritual, en esa humildad que tú estás mencionando, yo voy a reconocer y decir, ¿sabes, Maggie? Perdóname. Perdóname. Y eso no tiene que ver, es que es inmaduro y por eso erró y por eso hizo. No, todo lo contrario. Allí demostramos esa madurez de humildad, de venir y estar a cuentas. De estar en paz con todos, dice la palabra. Y conocemos el árbol del fruto del árbol. Entonces, cuando estamos llevando o viviendo el fruto de Jesucristo, obviamente vamos a verlo. Y humildad es parte de esto. Y tal vez el problema que tenemos es que dice en Santiago 1:22 más o menos, la palabra es un espejo. Así es. Y el problema en la cuarentena, hay muchos que no están mirando en su espejo. Y a través de esto, vemos la vida de Jesucristo. Y cuando renovamos nuestras mentes a Él, vamos a vivir esta clase de vida. El problema cuando no miramos en el espejo, el orgullo crece. Así es. Soy perfecto, no hago mal, mi esposa hace todo mal, yo no. Porque no estamos mirando al espejo, quien revela quién somos en Cristo. Amén. Es la clave. Sí, así es. Yo creo que un cristiano maduro es un cristiano que nunca deja de aprender. Amén, total. Porque un cristiano inmaduro cree que todo lo sabe. Así es. Pero un cristiano maduro siempre está abierto para aprender. Sí. Y eso es humildad. Claro. Eso es humildad. A mí me ha tocado muchas veces gente que he escuchado, y a lo mejor hasta nosotros hemos caído más de una vez en esa postura, ¿no? De venir a la congregación con una actitud de juez y de crítico. Venimos y escuchamos la palabra, escuchamos el mensaje, pero nada más para evaluar si el pastor predicó bien, ¿no? Y entonces venimos con esta postura de un crítico, como aquellos que van a un restaurante a evaluar la comida para dar una crítica, y realmente van con esa intención. Y entonces muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos la palabra con esa intención o con esa postura de críticos, y realmente no aprendemos nada. Claro.
porque tenemos esta actitud, ¿no? Y hasta termina la prédica y vamos con el pastor y, buen mensaje, pastor, ¿eh? Bien hecho, vas bien. Tienes mi aprobación. Vas bien. Ajá, tienes mi aprobación. Exacto. No, que Ya la libré. ya, con tener tu aprobación ya. Pero un cristiano maduro viene a la palabra de Dios, como decía el pastor, se acerca a la palabra de Dios con esta actitud de, Señor, tengo mucho que aprender. E inclusive en mis relaciones con los demás. El pastor David siempre dice, siempre va a haber alguien mejor que tú. Claro. Y se lo dice a Asaf. Totalmente. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien que tenga algo que enseñarte. En absoluto. En lo que tú no seas bueno y otra persona. Así ¿sí? es. Y eso es humildad. Así es. Un señal de madurez, cuando estamos madurando, estamos diciendo, hoy yo conozco menos que yo conocí ayer. Cabal. Lo sí. más que maduramos, lo más que sabemos que no sabemos. Claro. Yo solo sé que no sé nada. Exactamente. Entonces, es cuando somos maduros, estamos disminuyendo Disminuyendo. en nuestros propios ojos. Eso. Pero cuando sabemos que, o pensamos que, yo sé casi todo, o más que el pastor. Sí. Es un señal, no hemos llegado a la revelación. Hay una eternidad, infinidad de cosas a aprender y buscar. Y en este momento, y nos hace humilde cuando no nos damos cuenta de eso. Claro, Sí. claro. A mí me gusta cómo Pablo enseñaba a los filipenses, porque justamente finalmente la humildad que hablaba el pastor Enrique, de poder venir delante de Dios y reconocer lo que somos, yo creo que tiene que empezar primero en este ámbito natural para poder lograr hacerlo con Dios. Es decir, tenemos que empezar a trabajar la humildad entre nosotros como hermanos, entre seres humanos, para poder llegar a un nivel de decirle a Dios o presentarme con Dios en humildad. Por eso Pablo les decía en el versículo, capítulo 2 de Filipenses, versículo 2 al 4, dice: entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos en un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, dice. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y para mí este es un concepto de humildad. Yo siempre le digo a Asaf, una persona humilde es aquel que considera a los demás como mejores que él, independientemente si lo sea o no lo sea. Es una actitud en tu corazón. Y es bíblico. Claro, es una actitud en tu corazón de decir, wow, tú eres mejor que yo. Pero es que no lo es. Tú eres mejor que yo. Y ¿sabes qué? Que eventualmente en algo es mejor que yo. Claro. Claro. O sea, siempre en algo va. Yo no soy la non plus ultra en todo. En algo, los demás van a ser mejores que yo. Así Y es. otro pensamiento también es cuando somos humildes, podemos aprender de todo. Así es, claro. De Así todos. es. De niños, Así del es. abuelo, Así no es. importa, una hermana en la iglesia, Así es. cuando reunimos tal vez en una casa con los hermanos, no es, estoy aquí para enseñar todo. Ajá. Escuchen a mí porque yo sé todo. Así es. Yo sé lo que yo sé. Cabal. Pero yo quiero saber lo que ellos saben. Claro. Entonces, cuando somos humildes, venimos a ser más y más escuchadores que habladores. Así es. otra cosa. Así es. De hecho, hay algo que el domingo comentábamos, ¿no? En la parte, cómo es que en algún momento hay personas que no hay esa humildad en el corazón como hijos de Dios, como discípulos, hasta el punto de pedir ayuda. Ajá. ¿Me explico? Porque el pedir ayuda es sinónimo de madurez, porque estoy reflejando una humildad. Sí, la humildad. O sea, yo necesito, así como lo que usted está diciendo, no es que yo lo sepa todo, si yo lo sé todo, lo mismo, no es que yo pueda hacerlo, no necesito de nadie, no necesito de la iglesia, no necesito de esto, no necesito, yo soy autosuficiente. Eso es orgullo, eso no es ni humildad ni madurez espiritual. Usted comentaba el domingo de gente que
tiene esta postura de yo no tengo que ir a la iglesia. Así es. Aquí sí. en mi casa Dios me revela a mí Así es. directo, así, Sí. línea directa con el Espíritu Santo, y no necesitamos Así es. ir a la iglesia. Sí, no, eso yo lo Tiene que ver. mencionaba, eso es un orgullo espiritual, porque nos sentimos autónomos. Y si somos cuerpo del Cristo, tenemos que ser parte de la iglesia, porque yo necesito a la iglesia, porque soy parte del cuerpo. Es como yo les decía, este brazo necesita del cuerpo. Si este brazo se queda en mi casa, se desconecta, se muere. Entonces, cuando la iglesia se desconecta, se muere espiritualmente, porque necesitamos. Pero para interactuar o estar en esa relación, y incluso aún pedir ayuda, yo les decía, yo no tengo la capacidad, ni Dios me ha dado esa capacidad de ser adivino. Yo no adivino qué estás pensando o qué está pasando en tu vida. Pero yo, cuando te pregunto cómo estás y me dices bien, yo doy por hecho que todo está bien. Pero en la realidad no está bien. Hay problemas, hay necesidades. ¿Por qué no expresamos nuestras necesidades? ¿Por qué no decimos, hermano, estoy pasando por esto, necesito que me ayuden en esto, necesito Me que siento me así, siento me mal, me siento siento así. esto, me siento acá? ¿Por qué? Porque no hay humildad. Nada más, porque no hay humildad. Yo les decía el domingo, si yo tuviera una necesidad, un problema, algo que requiero ayuda de la iglesia, yo vengo y le digo a la iglesia, te necesito, porque es mi familia, es el cuerpo de Cristo, y es lo que yo tengo. Es esa interacción de esa humildad de madurez. Santiago 5 es un punto excelente. Santiago 5, 15 a 16. Dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense los pecados unos a otros y oren unos por los otros, para que sean sanados. Así es. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, esta palabra de pecado, de hecho, significa debilidades, Ajá. no pecados. Ajá. Debilidades. Así Yo es. aprendí muchos años que Dios no iba a dar a mí, tal vez pastor, todo. Porque si Él habló a mí completamente todo, no necesitaré a nadie. Entonces yo aprendí que estoy buscando consejo, ¿ok? Muchas veces Dios habla a mí directamente por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Pero otras veces Él me dice, ok, vaya al grupo de pastores orando juntos. Confiesa tu necesidad. Exacto. Y diga a ellos, ok, soy pastor, pero ustedes son pastores y yo necesito escuchar de un pastor acerca de este problema. Lo que está pasando en mi iglesia, lo que está pasando en mi vida, estoy frustrado. Yo necesito la sabiduría de ustedes, abriendo nuestros corazones a la sabiduría de otras personas. Cuando nos damos cuenta, ¿qué dice? In the counsel of many there is wisdom. En la multitud de consejeros hay está sabiduría. la sabiduría. Ajá, pero normalmente hay tres consejeros, yo, mí y mío. En Mí esto- mismo. Yo, mí y mí mismo. Y mí mismo también. Entonces, es una razón que faltamos la sabiduría. Y aún ahí hay conflicto. hay confusión ahí, ¿no? No, el domingo, Enojo conmigo Me mismo. enojo conmigo porque no estoy de acuerdo con lo que me digo. el domingo compartíamos estos dos pasajes que nos hablan del apóstol Pablo y Jesús mismo. Y a mí me revela una humildad impresionante en el corazón de ellos. Cuando ellos pueden declarar en Romanos 1:12, Pablo les dice, cuando nos encontremos, dice, quiero alentarlos en la fe. Es decir, yo voy a compartir con ustedes, pero me gustaría recibir aliento de fe de ustedes. Eso está bien bonito, esa versión Yo está dije, bien bonita. wow. Porque no era la postura de
yo soy el que les voy a alentar Yo, su fe. exacto. Ay, sí. Vengo a alentarles Así. la fe, sino que también... Afortunados Exacto. todos ustedes. Ese es el También, cuerpo de claro. Cristo. El gran Pablo Exacto. necesitando el aliento corazón de los dispuesto a recibir. El problema es que no tenemos un corazón enseñable, Eso. humilde. Y por último, este otro pasaje que compartía yo con ustedes sobre precisamente cómo la palabra nos habla que Jesús de la misma manera, dice Marcos 14, 32 al 34, dice, fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago, a Juan y comenzó a afligirse, dice la palabra, y a angustiarse profundamente y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y al final dice, quédense aquí y velen conmigo. ¡Wow! O sea, Los necesito. Los necesito. Eso es humildad. Jesús, el Hijo de Dios, la máxima expresión en toda la parte espiritual, necesito. Pero que ahí estés hay dos conmigo. cosas interesantes. Una, Jesús lo pidió. Sí, claro, cabal. ¿No? Porque a veces Eso hay es lo muchos, que decíamos. hay muchos que dicen, no, pues sí, pues yo aquí todo triste, yo aquí todo Nadie mal, me- nadie me Ah, habla, sí, nadie me dice, no, nadie no. me acompaña. No. Bueno, ya lo pediste, ya lo hablaste, Exactamente. ya lo externaste. Externaste, Y Jesús. Jesús lo externó. Así Ahora, es. la otra cosa interesante es que solo necesitaba apoyo moral. Sí. No No más necesitaba nada. un consejo, no Nada necesitaba más. una palabra. No. Sí. Simplemente quería sentir a alguien cerca Ajá. que estuviera ahí con él. Sí. Así es. Sí. ¿No? Y eso es muy interesante, porque a veces creemos que necesitamos a la gente solo porque necesito una ayuda, un Algo consejo, material, algo material. algo físico. No, a veces es nada más esa Palabra, cercanía. aliento, Dios te bendiga, una sonrisa. Así Mira, a veces es. decimos, bueno, hasta una sonrisa Sí. me anima, ¿no? Me Así alienta. es. O al revés, nosotros, cuando alguien viene con nosotros a contarnos, a desahogarse, nos ponemos en la actitud de dar palabra, de dar revelación, de dar consejo, cuando realmente no nos lo están pidiendo, ¿no? Dice por ahí, no sé bien cómo va esa frase, que el consejo menos escuchado es el menos solicitado. Claro. O sea, si no me están solicitando un consejo, no lo van a escuchar. Hace tiempo yo hablaba con una persona que me decía, estoy cansada de que yo platico con alguien y me sacan los 365 versículos de la Biblia. Claro. Es que la Biblia dice, la palabra dice esto, la verdad, y tú tienes que hacer esto, y tú tienes que... Dice, no quiero que me digan, solo necesito que me escuchen. Así es. Entonces, también nosotros del Claro. otro lado tenemos que ser inteligentes, ¿no? Y ser asertivos y además ser sensibles Sí. a lo que la otra persona No, y está lo que necesitando. decía el pastor David es cierto. Es interesante y lo mencionamos también el domingo. Es pedir. Y pedir es humildad. Porque precisamente Mateo 7 y del 7 al 8 dice, sigue pidiendo. O sea, hay que pedir. No des por hecho algo. No es, es que nadie me quiere, nadie se acerca a mí, nadie me ayuda, nadie me apoya. No. La Biblia dice, pide y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Pide. Eso es humildad. Una vez escuché una frase que me impactó, que decía que la vulnerabilidad es fortaleza. Porque hay que ser fuertes para exhibirse, para exponerse. Para exponer tu debilidad. Exactamente. Hay que ser fuertes para exponer tu debilidad. Así es, sí. Segunda carta de Corintios. Estas escrituras me asustaron hace muchos años. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, 8 a 11. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo.
hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Cuando yo leí estas escrituras, me asustaron porque en mi mente Pablo, él vivía la vida de fe. Era un experto en cómo caminar en fe. Y a veces pensamos que si sabemos todo no vamos a fallar, no tendremos problemas o vamos a tener gozo, alegría siempre. Pero encontramos en la vida de Pablo, él estuvo en una situación que estaba, deprimiéndolo. Él estuvo frustrado, evidentemente tenía temor tal vez. Claro. Pero él puso sus ojos en Cristo, en la palabra, y Dios lo sacó. Entonces, él está compartiendo su corazón vulnerable, su corazón vulnerable. Él está exponiendo que soy humano. Y es legítimo. Y él pedí oración de la iglesia. Y hay muchas cartas en lo que él pide la oración. Claro. No era como una cosa religiosa, ora para mí, no significa nada. No. Él entendía que él necesitaba el apoyo de la iglesia como pastores. Necesitamos sus oraciones para nosotros. Sí. Porque ustedes saben que nosotros aquí oramos para ustedes. Pero no significa que no necesito la oración. Por favor, lo más alto es que estamos en autoridad. Lo más oración necesitamos de otras personas. Sí, lo que usted dice es cierto, porque en estos días algunas personas me han enviado pues que un pequeño video, hoy por la mañana recibí un mensajito, y son detalles que nos alientan, que nos animan. Cuando me dicen, pastor, estamos orando por usted, pastor, valoramos el trabajo, pastor, esto, que Dios siga bendiciendo, estamos orando. O sea, es agua fresca, ¿no? Sí. En vez de condenarnos, están orando para nosotros. Es mucho mejor que condenación. Porque como decía, necesitamos, somos seres humanos, decíamos el domingo, necesitamos cubrir esa parte afectiva. Totalmente. También. Y justamente por eso nuestra insistencia con ustedes, de verdad que no es en mal plan, de ponnos, escríbenos un comentario, danos un me gusta, porque a final de cuentas, platicábamos hace que se conecten el jueves. Exacto, conéctate el jueves. Eso nos anima. Eso nos anima. Claro. Y a final de cuentas es un poco anima. también una de las evidencias de humildad es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Así es. Hace poco platicábamos acerca de los que nos toca dirigir alabanza y también los que predican, ¿verdad? Aquí arriba. Y de pronto estamos aquí en la plataforma y vemos algunos rostros que... ¿no? Entonces, yo más de una vez he comentado, si se cambiaran los papeles, si alguna de las personas estuviera aquí arriba y observara a lo mejor pues los rostros, las actitudes, entonces, nos entenderían, ¿no? Entonces, esa parte de ponerse en el lugar de los demás, ¿no? Ok, a lo mejor yo no soy de los que comentan en Facebook, pero si para ellos es una bendición, si para ellos es un aliciente, pues no me cuesta nada hacerlo. Entonces, creo que es parte también de esa humildad de ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? En entender a los demás. Sí, porque incluso uno podría interpretar lo que estás diciendo, el no tener ninguna interacción con ustedes y que nosotros estamos transmitiendo y se está trabajando, se está grabando con el propósito de bendecir sus vidas, pero si de allá para acá no vemos nada, eso para mí en lo personal yo puedo decir, me están ignorando. Exacto. No les interesa y no quieren saber nada. Y a lo mejor no es eso. No es así, Exacto. Ese es el punto, a eso no voy. Es eso. Esa es una percepción de una mala interpretación. Exacto. ¿Sí me explico? Porque por un hecho que a lo mejor uno puede dejar ir en esa inmadurez, ¿verdad?
pero pensando en la necesidad de que nosotros también necesitamos como cuerpo de Cristo ser bendecidos, sentirnos como Pablo decía, yo voy a bendecirles, voy a animarles en la fe, pero también necesito que ustedes me animen en la fe. Entonces, ese ánimo es poder interactuar, saber que tú al estar allí en esa transmisión, estás conectado con nosotros y solo ponme allí, pastor, Dios le bendiga, punto. Ajá. No quiero que me pongan flores. No, solo aquí una rosa, por favor, antes, una rosa por lo menos. Solo aquí estamos, ¿no? ¿Verdad? Dios les bendiga y punto, ¿no? O pasar allí lista y vámonos, sí. ¿No? Por eso Pablo lo mencionaba de esa manera. Claro. Y él decía, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Así es. ¿No? Sí. Porque a veces tomamos esa postura, ¿no? No, pues el pastor a mí no me habla, a mí no me da una palabra, a mí no me escribe, a mí. Bueno, a veces, ok, está bien, es ponerse un poco en lo que yo quiero, yo siento, pero también decir, bueno, creo que yo hace mucho no le mando un mensaje al pastor, o hace mucho, y no solamente entre pastor e iglesia, sino unos con otros. Sí, ¿no? totalmente. A lo mejor estamos ejemplificando entre pastor e iglesia como para hacerlo un poco más visible, pero estamos hablando en términos generales, ¿no? En términos generales, el poder no solamente considerar lo que yo quiero, sino también considerar a las demás personas, ¿no? Fíjate que yo se lo comento mucho a las esposas, ¿no? Porque nosotras y las mujeres que con las que yo he compartido saben que esta es mi postura, ¿no? Yo siempre digo, nosotras queremos ser tratadas como princesas por nuestros esposos, pero no los tratamos como príncipes a ellos. Así es. Entonces, ¿quieres ser tratada como princesa? Empieza a tratar como príncipe a tu esposo. Claro. Y entonces vas a recibir el trato que tú estás esperando, ¿no? Entonces, es esa parte de desenfocarme en lo que yo quiero y enfocarme un poquito en lo que los demás anhelan, necesitan, y por consecuencia yo también voy a recibir esa bendición. Sí, pero partes de ese principio que hemos estado hablando, humildad. Humildad. Y también amor. Segunda carta de Así es. Corintios 5, 14 a 15. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Entonces, madurez es comenzar como bebé. Un bebé piensa solamente en sí mismo. Yo quiero mi botella, yo quiero mi cobija, yo quiero que me carguen, me apapachen. Por favor, porque tú no me amas, mamita, porque tú necesitas crecer, porque tú tienes 25 años. Ese es el problema. Pero, deja el biberón, por favor. Porfis. Entonces, pero el punto de Pablo es que cuando maduramos, pensamos menos y menos en nosotros mismos. Ese es el punto, pastor. Ese es el punto. Así es. Tal vez no lo conozco, pero ya es el punto. Pero justo lo que está diciendo, pensar menos en es mí. Mismo. el señal más grande en madurez espiritual. Estamos pensando menos y menos en nosotros y vivimos para amar a Dios y amar a otras personas. Y le acaba de dar al clavo aquí, al punto. Ese es el punto. Dice, los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para Cristo. Yo voy a ser humilde no para Él, no para Él, no para Él, no para Él, sino para Cristo. Amén. Voy a hacer lo que yo haga o deje de hacer, porque a veces tenemos que dejar de hacer cosas y a veces tenemos que hacer cosas. Tiene que ser para Cristo y por Cristo. Amén. Porque muchas veces decimos, es que no se lo merece, es que no, o como tú decías, es que realmente no es mejor que yo. No, pero Cristo sí es mejor que tú y por Cristo lo vas a hacer. Amén. Así es. Y es que finalmente nos encontramos en una sociedad egoísta. Totalmente. Y orgullosa. Y además de egoísta,
en toda la parte social se fomenta el egoísmo. O sea, es una actitud que se fomenta, ¿no? Así es. Solo mira por ti, no tienes por qué detenerte por los demás, tú eres esto, tú eres lo otro, tú no te fijes en el otro. Si tienes que aplastarlo y pisotearlo para escalar, tú adelante, tú persigue tus sueños. Es decir, hay una actitud constante que se fomenta en estas generaciones actualmente, y eso contrarresta y va totalmente en contra, es contraria a lo que la palabra nos enseña, pero tal vez por eso nos cuesta mucho trabajo asimilar esto. O sea, tú hablar de esto a la gente hoy en día es un choque mental muy fuerte. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo relacionan con algo negativo. Es decir, entonces el ser humilde es que todos me pisoteen, todos abusen de mí. Entonces ser humilde es dejarme, ser dejado, o no buscar mis propios sueños, mis propios intereses, sino agradar a los demás. Soy manso, pero no menso. Ajá, entonces finalmente es una mentalidad que se contrarresta muy fuerte, que contrapunta muy fuerte con lo que la palabra nos enseña. Totalmente. Pero finalmente yo creo que es parte justamente de madurar en el caminar con Dios, ¿no? Si yo realmente estoy buscando a Dios, mi objetivo es ser más como Jesús, conocer al Padre, conocer a Dios. Bueno, esta mentalidad natural, carnal, humana que ha sido sembrada en mí, pues poco a poco tiene que ir menguando e ir adoptando la mentalidad de Cristo. A mí me gusta mucho cómo Jesús declaraba estas palabras. Dice, aprendan de mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. El rey aprendan de mí. Y ese aprendan de mí, efectivamente, o sea, no lo sabemos hacer, porque la sociedad nos ha enseñado otra cosa. Así es. Y es necesario aprenderla. ¿Cómo aprendemos humildad? Yo siempre he dicho, ¿cómo puedes aprender humildad? Ve como Jesús era. Claro. Amén. Ve cómo Jesús era, cómo vivió en esta tierra, y finalmente cómo Él estuvo dispuesto a ir hasta la cruz, en una acción totalmente injustificada, en una acción totalmente injusta, en una acción totalmente contraria a Él. Pero dice la palabra que como un cordero enmudeció su boca y fue llevado al matadero. Y aún estando en la cruz, Él pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, ¿cuántas cosas no vivió Jesús injustamente? Claro. Pero vemos ese corazón de humildad, de mansedumbre en su corazón. Y eso es lo que muchas veces actualmente no estamos dispuestos a vivir, ¿no? Algo que no sea justo, algo que sea injusto para mí, luego reaccionamos, ¿no? Pero bueno, finalmente de eso se trata, madurar en el evangelio, madurar en el cristianismo, en la palabra de Dios, en lo que Jesús nos enseñó. Y como decía él, aprende de mí. Claro. Aprende de mí. Y lo vamos a ver en charlas subsecuentes, como otra de las evidencias de un cristiano maduro es justamente que tiene una cosmovisión bíblica, no Así mundana, que es lo que tú mencionabas. Ahorita el mundo bombardea con una filosofía, pero el cristiano no se basa o no se mueve por la filosofía de este mundo, sino por la bíblica. Pero bueno, en otra ocasión. Sí, así terminamos es. Por esta noche. Terminamos. Tenemos como 23 evidencias. Ya cubrimos la primera. Ya hablamos de la primera. Por fin, una. Entonces no te preocupes, vamos paso a paso, ¿no? Pero es interesante que esta primera evidencia o este primer tema que abordamos acerca de la humildad, pues que no quede en un conocimiento, claro, sino que quede como en ese entrenamiento, en esa capacitación o en ese conocimiento, como tú lo quieras manejar, donde digas, bueno, primera parte, claro, ¿verdad? Primer escalón, vamos a trabajar sobre esto. Sí, tienes una semana para Tienes una semana, ¿no? Para empezar a trabajar estas áreas en nuestra vida. Yo le decía el domingo, ¿por qué no haces algo tan sencillo para empezar a trabajar en esto? No esperes a que te llamen por teléfono. Levanta el teléfono y llama a alguien que en el corazón Dios haya puesto para orar, para bendecir, para decirle, aquí estoy. ¿Necesitas algo? ¿En qué te puedo ayudar? Quiero orar por ti.
Eso es parte de esa O manifestación. decirle te necesito. Además, creo que es una frase sí, que necesitamos además, empezar a es trabajar, cierto, ¿no? Te así es, necesito. te necesito. O sea, llamar, te necesito, es humildad. Necesito que esto. No esperes que te llamen, llama. Necesitamos empezar a usar más seguido el te necesito Así y es. el no sé. Así es, así es. Y una No sé. cosa que he visto que siempre yo cuento historias cuando estoy enseñando. Y las historias, las cuentas que la gente quiere escuchar son mis fracasos más que mis victorias. Es para identificar con mis fracasos. Claro. Dime más, enséñame más. Cierto. Más que con lo mucho que les podamos enseñar. ¿no? Exacto, sí. Se aprende. Pero también es humildad exponer eso, pastor. Ah, sí, claro. Porque nos gusta totalmente. platicar nuestros logros. Ah, sí. Pero ¿qué tal nuestras derrotas? Ajá, exactamente. Quiero que terminemos esta noche. Quiero leerte, es la continuación de un versículo que el pastor David leyó en Filipenses 2. Y dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. A final de cuentas, nuestra meta, no la perdamos de vista, es ser como Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Amén. Y murió en una cruz como morían los criminales. Pero la historia no termina ahí. Nos quedamos ahí, pero fíjate lo que sigue. Por lo tanto, Dios lo elevó Amén. al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare Amén. que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Pues gracias, pastores, gracias, pastor Juan. Un gusto Amén. tenerlo de vuelta, lo extrañamos mucho cuando no estuvo. Gracias, pastor Amén, Enrique, gracias, pastor David. Siempre nos dan con creces, siempre nos enseñan, siempre nos orientan y es una bendición para nosotros, se los digo yo aquí. Amén. Y creo que hablo por muchos. Es una bendición Amén, amén. contar con su sabiduría, con Amén. sus enseñanzas, con su guía. Muchas Gracias gracias, a Dios. y que Dios los bendiga mucho. Amén. Y gracias a ti por conectarte con nosotros esta noche. Mañana te esperamos, no se te olvide, jueves 8 de la noche, noches de oración. Amén. Conéctate, haznos saber que estás conectado, mándanos tus mensajes, te esperamos este jueves 8 de la noche, el domingo en nuestras reuniones presenciales. Tenemos todas las medidas de seguridad para recibirte sin ningún temor. Así que anímate, échale ganas, da los pasos que tengas que dar y te esperamos aquí. Amén. Dios te bendiga, te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Amén. Dios te bendiga.